Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Mevorach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Desde la comunidad judía mesélica, Anshei Haderek le saluda el rabino José Alcántara Urbina. Hoy estamos estudiando la parashá número 25, la parashá Saf, que significa mandato. Elohim le habla a Moshe acerca de los sacrificios ofrecidos en el Mishkan, en el tabernáculo, incluyendo la ofrenda de cereal que traía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, las ofrendas por la culpa y las ofrendas de acción de gracias. Moshe inicia a Aarón y a sus hijos en el servicio sacerdotal en el Mishkan. Esta porción se encuentra en Vayikra Levítico 6:1 al 8:36. También tenemos un Shabbat especial, sumamente importante, porque este Shabbat es el Shabbat Hagadol, es decir, el Shabbat grande, el Shabbat en el cual Yeshua entró triunfal a Jerusalén, cumpliendo la profecía, ¿no?, de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti montado sobre un pollino, hijo de asno. Viene a ti humilde y salvador, dice la profecía. Entonces Yeshua entra a Jerusalén, triunfante, y cumple esta profecía de Zacarías, no en cualquier día, no en un día común, no en un día ordinario, sino en un Shabbat Shalom, y no en cualquier Shabbat, sino en el Shabbat Hagadol, que es el Shabbat previo a Pesach. Aún dentro de la tradición judía ortodoxa o ultra ortodoxa, pues en el judaísmo en general este Shabbat se le conoce como el Shabbat Hagadol. Pero ¿qué ocurrió con nuestro Mesías, con respecto a nuestro Mesías, Yeshua? ¿Cómo se enlaza este Shabbat Hagadol con el ministerio de Yeshua? Entonces, cuando estudiamos el Brit Hadashah a la luz del fundamento de la Torah, entonces podemos conocer que Yeshua, precisamente, matemáticamente hablando, amados hermanos, y sin lugar a dudas, sin errores, este fue el Shabbat en el que Yeshua entró triunfal a Jerusalén. Por lo tanto, vamos a leer en Shemot, capítulo 12, hasta el versículo 13. Shemot 12, del 1 al 13. Habló Yahvé a Moshe y Aarón en la tierra de Mitzrayim, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que van de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa de él hasta la mañana, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente, es la Pesach de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Mitzrayim y heriré a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Mitzrayim, de Egipto. Entonces, en Shemot 12, el Eterno especifica el mes de la redención, el mes de la libertad, que es el mes de Aviv. Recordemos que el calendario hebreo, desde el principio de la creación, Elohim, Dios, el Boré Olam, el Creador, estableció que el calendario hebreo sería lunisolar. Se rige tanto por las fases de la luna como por la rotación y traslación de la Tierra, la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces el calendario hebreo, el calendario original, el calendario bíblico, según Bereshit Génesis 1:14, está establecido por las grandes lumbreras, es decir, la luna y el sol. Los gentiles o se rigen por la luna o se rigen por el sol, pero para que verdaderamente exista un equilibrio y una exactitud de los tiempos, aún con todo el cumplimiento que nosotros hemos venido estudiando acerca de Yeshua, su primera venida y su segunda venida también, porque su segunda venida no está ajena al orden de los tiempos que fueron establecidos desde el principio, desde la creación. Entonces, el Dios de Israel se rige o rige los tiempos para su pueblo. Él estableció que su pueblo se rigiera de esa manera a través de la luna y el sol. Las profecías, el cumplimiento de las profecías del Dios de Israel se van dando en tanto y en cuanto igual este acontecer y este movimiento de las grandes lumbreras que fueron creadas y cuyo relato aparece en Génesis capítulo 1. Entonces, lo que ya fue establecido desde la creación, desde un principio, es inamovible. Ese es el tiempo del Eterno. Las naciones, los gentiles podrán tener su propio calendario, aparte del que el Eterno estableció, pero eso no le quita vigencia, no le quita potestad, no le quita autoridad a la palabra de Elohim, porque Elohim sigue siendo Elohim. Dios sigue siendo Dios. Las profecías bíblicas se siguen cumpliendo en base al calendario que el Dios de Israel estableció en su palabra. Hasta el día de hoy podemos estar usando computadoras, podemos tener una computadora en nuestra mano, el teléfono celular inteligente, podemos tener lo último en tecnología, pero Dios sigue siendo Dios. Y los tiempos de Dios no han cambiado. Entonces, en Shemot 12, en Éxodo 12, el Eterno dice que en el 10º día del primer mes, que es el mes de Aviv, en el 10º día del primer mes, Éxodo 12, 3, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, el cordero de Pesach, el cordero que iba a ser sacrificado en Pesach, Pesach significa pasar por alto. El cordero de Pesach se seleccionaba a partir del día 10º del mes de Aviv. Entonces, en el año que Yeshua murió, el 10 de Aviv, aconteció en el Shabbat Hagadol, en el Shabbat anterior
a Pesach. Este año, ahora mismo estamos en un Shabbat, Hagadol, y también es 10 de Aviv. Entonces este año cayó igual al año en que murió Yeshua. Los gentiles han intentado cambiar los tiempos y la Torá, como estaba profetizado en Daniel capítulo 7, versículo 25, y recordemos que fue el emperador romano Constantino que cambió el calendario establecido por el Eterno en su Torá. Constantino, en el concilio de Nicea, por decreto, establece que ya no se van a regir más a la fecha original establecida por el Eterno para celebrar Pesach de acuerdo a la Torá. Desde el año 325, en el concilio de Nicea, ocurrió este cambio. Es por ello que la Semana Santa, ellos articularon todo esto de la Semana Santa y lo cambiaron, ¿no?, a cómo debe ser establecido la celebración de Pesach en la Torá. Ellos no celebran el Seder de Pesach, y para Israel está establecido el Seder de Pesach. Vemos a Yeshua en la famosa última cena, pero lo que está haciendo es un ensayo para el Seder de Pesach, y como lo hemos visto muchas veces en el judaísmo del primer templo, en el tiempo de Yeshua, los rabinos acostumbraban sentarse con sus talmidim, con sus discípulos, y practicar el Seder de Pesach una noche antes del Seder. ¿Por qué se hacía esto? Porque el Seder tiene muchos pasos. Entonces, para no olvidar ninguno de ellos, por ello se ensayaba, ¿no? Se refrescaba la celebración del Seder para que a la noche siguiente, que ya se celebraba Pesach, pudiese hacerse de la mejor manera. Pero cuando leemos los evangelios, a los ojos de un buen judío, cuando se leen los evangelios y se relata la cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, sale la luz de que Yeshua lo que está celebrando es el ensayo del Seder de Pesach. Y cada uno de los pasos que hasta el día de hoy nosotros vemos en el Seder. Entonces, evidencia del judaísmo de Yeshua. Es evidencia de que Yeshua no está inventando ninguna nueva religión, porque por muchos siglos se enseñó que Yeshua vino a fundar una nueva religión y que se vino a divorciar de la fe de Israel y del judaísmo y de la sinagoga y de las prácticas que están establecidas en la Torá. Pero ahí en los evangelios vemos a Yeshua como un buen judío celebrando el ensayo del Seder de Pesach. Y no solo celebrando el ensayo del Seder, sino que siendo la Pesach misma, porque Yeshua es Pesach. Yeshua es el cumplimiento del rito de Pesach. Yeshua es el cumplimiento del sacrificio de Pesach. ¿Y qué dice Rab Shaul? Que Mashiach, el Mesías, nuestra Pesach ya fue sacrificada y que debemos celebrar Matzah, que debemos celebrar la fiesta de panes sin levadura. Aleluya. Entonces, amados hermanos, Yeshua viene a cumplir la Torá. Y cuando decimos Yeshua viene a cumplir la Torá,
no estamos diciendo que viene a descartar la Torah, que porque como él la cumplió, porque eso es lo que se ha dicho, como él la cumplió, ahora no se debe cumplir. Pero recordemos que el ministerio de Yeshua es un rabino. Yeshua fungió como un rabino. Entonces en el judaísmo nunca se va a pasar aquí por la cabeza que un rabino va a declarar nula la Torah. Mucho menos el rabino de rabinos. Yeshua es el rabino por excelencia. ¿Cómo le decían las hermanas de Lázaro a Yeshua? Le decían rabino. ¿Cómo le dijo Miriam cuando lo encontró en el jardín de la tumba? Y lo reconoció luego, porque primero creía que era el jardinero. Pero cuando lo reconoce, ¿cómo le dijo? Rabino. Entonces ese era el ministerio de Yeshua. Esa era la función de Yeshua. Y como decía anteriormente, un rabino no puede enseñar que la Torah está anulada, que la Torah está abrogada. Ni siquiera se le pasa por la cabeza. Mucho menos a Yeshua. Mire, es tan serio esto, porque se ha enseñado, tradicionalmente se ha enseñado que Jesús entró montado en la burrita, que la profecía dice que era sobre un burrito, sobre un pollino, hijo de asno. Dice, Jesús entró triunfal a Jerusalén el domingo de Ramos. Eso es lo que se enseñaba. Pero el hecho es que en el judaísmo, en Israel, el domingo es el primer día de la semana, ¿verdad? Es decir, el domingo hacer Yom Rishon es un día ordinario. Podemos decir, es un día cualquiera. O sea, no ocurre nada. No ocurre nada. Entonces, si Yeshua hubiera entrado cualquier día de la semana, llámese primer día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la profecía no estuviera cumplida. La palabra profética no estuviera cumplida. Porque los gentiles pasan por alto que hay un día especial antes de Pesaj. Hay un día especial antes de Pesaj. Y esto dentro del contexto de la Torá. Y este día especial es el Shabbat. El Shabbat que se celebra antes de Pesaj. Y que al Shabbat que se celebra antes de Pesaj se le conoce en el judaísmo en general como el Shabbat Hagadol. Es decir, la importancia está centrada en este Shabbat. Mañana es domingo, mañana es Yom Rishon. Pero la importancia antes de Pesaj está centrada en este Shabbat. Aleluya. Y no solo en este Shabbat, sino en la fecha del 10 de Aviv. Es decir, no solamente que era Shabbat, Hagadol, cuando entró Yeshua, sino que era 10 de Aviv. Son dos parámetros proféticos. ¿Quién es el Señor, el Adón del Shabbat? Yeshua lo dijo. Categóricamente Yeshua lo dijo. Yo soy el Adón, el Señor del Shabbat. Ningún judío se atrevió a decirlo. Aleluya. Desde la creación hasta el día de hoy, no hay ni uno que se haya atrevido a decirlo. Solo hay uno nada más. Se llama Yeshua HaMashiach. Él dijo, yo soy el Adón del Shabbat. Y desde la profecía de Zacarías hasta el día de hoy no hay ningún judío que se haya atrevido a montarse en un burrito
y a entrar en Jerusalén. Y como siempre lo decimos, no tendría ningún sentido actualmente que alguien entrara montado sobre un burrito en Jerusalén. O sea, la profecía sabemos que ya se cumplió. Aleluya, la profecía de la primera venida del Mesías, de la primera venida de Yeshua, ya está cumplida. Entonces, la tradición occidental dice, Jesús murió un viernes. Ellos creen que ese día era el día de Pesaj o de Pascua. Porque los evangelios dicen que murió en un día de Pesaj, ¿verdad? Es el cumplimiento de Pesaj. Pero Pesaj es el 14 de Aviv, ¿verdad? ¿No dice la Torah? Entonces, si fuera cierto que murió un viernes, entonces ese viernes tuvo que haber sido 14 de Aviv. Jueves 13, miércoles 12, martes 11, lunes 10. Porque dice que era el 10 de Aviv que se separaba el cordero de Pesaj, se escogía el cordero de Pesaj. Entonces, si Yeshua entró un lunes, pero como dice que fue domingo, no le sale la cuenta. ¿Cómo es eso? Porque la Torah dice que en Éxodo 12 dice que es el 10. ¡Aleluya! Pero supuestamente muere un viernes, debe haber entrado un lunes, porque era 10 de Aviv. Entonces no le salen las cuentas. Aparte que el viernes supuestamente muere y lo resucitan el domingo. Y Yeshua dice, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vámonos de acuerdo al conteo de la Torá, de acuerdo a lo correcto, al cumplimiento profético, al cumplimiento de la Torá. Yeshua entra triunfal en un Shabbat Hagadol, en un Shabbat grande, no cualquier Shabbat, que cayó 10 de Aviv. Entonces es un Shabbat, 10 de Aviv. Entonces el domingo es 11 de Aviv. Lunes 12 de Aviv. Martes 13 de Aviv. Y miércoles 14 de Aviv. Entonces a la mitad de la semana, de acuerdo a la profecía de Daniel 9, dice que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Yeshua muere para efectos de la semana gregoriana. Yeshua muere un miércoles, es decir, la mitad de la semana. Y Pesaj, el sacrificio de Pesaj, no podía ser a cualquier hora, sino que es a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, lo vamos a leer ahí. Yeshua muere a la mitad de la semana para efectos de lo que hoy conocemos como día miércoles a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, que es propiamente dicho el sacrificio de Pesaj. Entonces, cuando vamos a Levítico 23 y estudiamos las solemnidades de Yahvé, Levítico 23, habló Yahvé a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahvé. ¿De quiénes son las fiestas solemnes? Yahvé. Ahí no dicen que es de un ministro, que es de un pastor, que es de una denominación, que es de una religión, que es de
Yahvé es de Elohim. ¿A quién le sirve usted? A Elohim, a Yahvé, al Eterno. Las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será Shabbat, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de Shabbat es de Yahvé donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé. Por segunda vez lo recalca. Las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ¿cuál es el mes primero? El mes de Aviv, ya lo leímos en Shemot, Éxodo 2. En el mes primero, a los 14 del mes. A los 14 del mes, si está celebrando la muerte de Yeshua, un día que no es el 14º, el 14 del mes de Aviv, estás en lo incorrecto. Si lo estás celebrando Viernes Santo, nada que ver. Porque aquí la Torah dice, el Dios de Israel dice que es el 14 del mes de Aviv. ¿Cuándo cae este año? El 14 del mes de Aviv, miércoles 1 de abril. Este año. Porque no siempre cae en la misma fecha grecorromana. Pero este año, el miércoles 1 de abril, a la caída del sol, es Pesaj. De acuerdo a la Torah. Y en el año que murió Yeshua, exactamente miércoles a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, como dicen los evangelios, a esa hora, Yeshua entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay gente que cree que no tiene espíritu. Hay gente que cree que solo es una vasija de barro que la van a enterrar ahí. Pero Yeshua dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yeshua. Recuerda que estaba como hombre también, como es Elohim, es Dios, hecho hombre. Pero hay gente que cree que la van a enterrar ahí y ahí se hizo tierra y nada más. ¿Y tu espíritu? ¿Tu ruach? ¿Tu neshama? Y somos hechos a imagen y semejanza de Elohim. ¿A quién estás encomendando tu espíritu, tu ruach? Aleluya. Ahí está el mensaje, hermanos. Aleluya. En el mes primero, ¿cuál mes? El mes de Aviv. Ni siquiera conocen qué es el mes de Aviv. Ahí no es enero. Ahí no se trata del mes de enero. Se trata del mes de Aviv, que es el primer mes de la primavera. El mes que cae con la luna llena de la primavera. El mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es decir, es una forma hebrea para decir las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, Pesach es de Yahvé. ¿Y quién es el Pesach? De Yahvé, es Yeshua. O sea, no lo mires a la ligera, no sé qué es el libro de Levítico, ahí está Yeshua, ahí está el cumplimiento de Yeshua, ahí está el sacrificio de Yeshua, no lo puedes ver a la ligera porque es la muerte de Yeshua, la muerte que perdona, que expía, que redime, que da libertad, que nos saca de Egipto, del pecado, del mundo, de la maldad, de las transgresiones, que nos dio libertad del pecado, que nos hizo nueva criatura, que nos dignificó como pueblo. Somos pueblo de Israel, somos su pueblo. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Estamos publicando las alabanzas del Eterno.
Estamos diciendo que es necesario volver al diseño original del Eterno. Estamos diciendo que es necesario volver a los tiempos establecidos por el Dios de Israel. ¿Cómo se te ocurre que el Eterno va a cambiar su palabra y el Eterno no cambia? El Eterno no cambia su palabra. El Shabbat sigue vigente. Las solemnidades siguen vigentes. Pesach sigue vigente. El sacrificio de Yeshua sigue vigente. Cuando usted le va a hablar a alguien de la salvación, le presentas a Yeshua. Estás hablando de Pesach, del sacrificio de Pesach. Entonces, ¿cómo puedes evangelizar a alguien y a la vez negar que tenés que celebrar Pesach? Es inaudito. Eso es inaudito. O sea, la distorsión que el enemigo ha hecho es terrible. Pero la palabra dice que a los santos del Altísimo quebrantaría. La cuarta bestia, el cuarto imperio. En Daniel 7:25. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, al león, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y eso fue lo que hizo el emperador romano Constantino. Él decreta y dice: desde ahora, es decir, desde el concilio de Nicea, ya no vamos a celebrar más la Pascua de acuerdo a lo que está establecido en la Torá y a como lo celebran los judíos. Desde ahora nosotros la vamos a celebrar a nuestra manera, a nuestra forma, como nosotros queramos. ¿Qué dice ahí 7:25? Hablará palabras contra el Altísimo. Pensará en cambiar los tiempos y la Torá. O sea, la palabra se estaba cumpliendo. Y recuerde que en ese concilio, en el concilio de Nicea, es donde se funda la Iglesia Católica. Es por ello que la Iglesia Católica celebra la Semana Santa totalmente diferente de la Pesach, que está establecida en la Torá. ¿Y sabe qué es interesante? Cómo el Eterno está despertando a la gente. Que aún entre los mismos católicos, hace poco yo miré una publicación en Así Prensa, que es un medio católico, en Facebook, miré una publicación y que estaba hablando de la Semana Santa y de la Pascua judía, etc. Y alguien católico escribiendo que la Pascua debería ser como está establecido en la Biblia, el día 14 bajo la luna llena. Un católico, hola, en un medio católico. Os digo que si estos callan, las piedras tienen que hablar. Entonces, algo está sucediendo. El Eterno está despertando a la gente, aún dentro del sistema. Y de ahí está sacando a la gente también. Él saca de Egipto a la gente, hermano. Él es especialista en libertad. Él es especialista en romper cadenas, en romper yugos, ataduras. Porque Él es el Elohim de la libertad. Y este tiempo de Pesach es un tiempo poderoso.
Este tiempo de Pesach para Israel es un tiempo de milagros. Aviv, el mes entero de Aviv es un tiempo de milagros. Nosotros le servimos a un Dios de milagros, a un Dios de maravillas, a un Dios de prodigios, a un Dios de familia, porque el Cordero dice, tómese un Cordero por familia. Así que tu familia está incluida dentro del pacto y dentro del propósito y dentro del reino del Eterno. El día que celebremos Pesach, usted trae a su familia en oración. Si vienen físicamente, Baruch Hashem. Y si no vienen, usted tráigala a la mesa de Pesach. En oración e intercesión, porque ese cordero que fue inmolado, es mejor, la sangre de ese cordero es mejor que la de los toros y la de los machos cabríos, porque es la sangre de Yeshua. No hay templo, en Jerusalén no hay templo, no se puede hacer sacrificio, no se puede sacrificar el cordero de Pesach, pero nosotros tenemos al mejor cordero. Y su nombre es Yeshua HaMashiach. Entonces, esa semana en que murió Yeshua, él muere a mediados de la semana, día miércoles, a las 3 de la tarde, pero los evangelios dicen que se apresuraron para bajar los cuerpos porque se acercaba un Shabbat de gran solemnidad. Ahí es donde la gente confunde, los que no han leído la Torá ni la han estudiado, creen que es un Shabbat semanal. Pero el Shabbat que se acercaba es este, vamos a leerlo. Vamos nuevamente a Vaikra Levítico. Estamos en la Parashá Saf, también que estamos hablando de los sacrificios. Y recordamos que el sacrificio de Pesach pues es un sacrificio central en la Torá. Entonces ya leímos 23.5, que dice, en el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach de Yahvé. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de Matzah o de Hag HaMatzot, a Yahvé, de panes sin levadura. A Yahvé, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahvé 7 días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces el versículo 7, Levítico 23:7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Es decir, el primer día de panes sin levadura de Matzah es un Shabbat. Como Pesach cayó miércoles al atardecer, desde el miércoles a las 6 de la tarde, a jueves hasta las 6 de la tarde, fue el Shabbat de Matzah, el Shabbat de panes sin levadura. Recordemos que cada una de las 7 solemnidades que están ordenadas en Levítico 23 corresponden a un Shabbat, indistintamente que caigan en cualquier día de la semana, se celebran como un Shabbat, porque así están ordenadas. Entonces, hay ocasiones que en una semana se celebra el Shabbat semanal, como el que estamos ahorita, y el Shabbat de la solemnidad. Este miércoles al atardecer, a partir a las 6 de la tarde, empieza el Shabbat de Matzah, de panes sin levadura, hasta el jueves, sale hasta el jueves, al caer el sol. Es decir, va a ser igual a la semana en que murió Yeshua. Entonces Yeshua fue sepultado antes de ese Shabbat de panes sin levadura, ese Shabbat de Matzah. Estuvo todo el Shabbat de Matzah, todo el jueves. Estuvo el viernes, el 6º día, 5º día, 6º día, y resucitó el Shabbat por la mañana. Así lo dicen los textos más antiguos,
incluida la versión oficial de la Iglesia Católica, que es la Vulgata Latina, dice que Yeshua resucitó en Shabbat por la mañana. Así lo dice la versión de Casiodoro de Reina de 1569, la Biblia del Oso, la más usada dentro de las iglesias evangélicas en América, en Latinoamérica, o Hispanoamérica, como usted le quiera nombrar. El caso es que Casiodoro de Reina, 1569, dice que Yeshua resucitó un Shabbat. En todos los relatos del Evangelio, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, en todos los relatos del Evangelio dice que Yeshua resucitó en un Shabbat semanal. Ahora bien, está circulando por ahí que si el sacrificio de Yeshua expió o puede expiar, si por el hecho que murió en Pesach, porque son preguntas capciosas, si por el hecho de que murió en Pesach, el sacrificio de Yeshua expía, me hace recordar a alguien, esas preguntas me hacen recordar a alguien. Alguien que le dijo a Yeshua, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y lo llevó al pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Entonces, no te impresiones por el que se sabe la Biblia de memoria y te habla belleza delante. Porque el diablo, Satán, Yahvé lo reprenda, se la sabe de cabo, se la sabe de memoria, de cabo a rabo. Y se la citó a Yeshua, se atrevió a citársela. Ese hermano, ¿cómo habla de la Biblia? No te equivoques. No te equivoques. Y Judas, vamos a predicar, dice. Y Judas se ahorcó. Pues, pero no le vas a decir a la gente que se ahorca, dice. Y decía el mensaje ahí, Judas escuchó todos los sermones, todas las enseñanzas, y de primera mano las enseñanzas. Imagínense las enseñanzas de Yeshua, del rabino de rabinos, en hebreo original, con la profundidad de Yeshua. Y Judas las escuchó de primera mano, vio todos los milagros. ¿Pero qué hizo con Yeshua? Y era de los que mojaba el pan en el plato ahí de Yeshua. Comía con Yeshua el mismo pan. Estaba de cerquita, lo tenía de cerquita. Le entró la palabra, le llegó la palabra y estaba celebrando el ensayo de Pesach. Estaban preparándose para Pesach. Recuerda que los sacerdotes no querían entrar a donde estaba Pilato para no contaminarse, dice, porque iban a celebrar Pesach. Qué tremendo, cómo se estaba cumpliendo la Torá. Y tenían al Cordero ahí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a analizar, porque está circulando eso ahí en Facebook. Yo lo he visto ahí en las publicaciones, como poniendo en tela de duda de que si el sacrificio de Yeshua expía. Por supuesto, nosotros lo creemos, lo sabemos. Bueno, lo que leímos en 1 Corintios 5:7.
¿Qué dice Rab Shaul? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Hermanos, esto solo tiene sentido cuando celebras Pesaj. ¿Qué tenía en mente el rabino Shaul? Recuerda que Shaul era un rabino, educado a los pies de Gamaliel, una eminencia del judaísmo, una de las grandes eminencias rabínicas. Hasta el día de hoy. Y Rab Shaul, una eminencia también rabínica. Porque el estilo de escritura de Shaul es rabínico. Su erudición es rabínica. O sea, cuando estás leyendo las cartas del apóstol Pablo, estás leyendo a un rabino. Discípulo de Yeshua. Se le apareció Yeshua directamente en una luz y lo tumbó al suelo. No dice que iba en un caballo, porque han predicado 1000 veces. Dice, la cayó del caballo. No dice que iba en un caballo. Dice que lo arrojó a tierra, ¿verdad? Y Yeshua le habló en lengua hebrea. Y le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Fue Yeshua el que se le apareció directamente. Y lo dejó ciego, con unas escamas aquí. Hasta que mandó a Ananías para que orara por él. Y dice que cuando Ananías oró por Saúl, le cayeron como escamas de los ojos. Entonces, cuando leemos a Saúl, estamos leyendo a un rabino. ¿Y qué dice el rabino Saúl? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Hay gente que tiene levadura. El que no quiere celebrar Shabbat tiene levadura. El que no quiere celebrar la solemnidad tiene levadura. De Roma, de Grecia, de Babilonia, de Egipto, de Persia. Todo, ahí están todos los imperios, incas, mayas, aztecas. Santos de Israel. Eso está contaminado de levadura. Filosofía griega, espíritu de Grecia. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y todas esas bestias que hablan ahí en Daniel capítulo 7 y operan. Esas potestades operan en los aires y operan en las personas también. Operan en los paradigmas de la gente. Entonces dice Rab Shaul, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Pero miren lo que dice el siguiente, así que celebremos la fiesta, porque la mente gentil dice, no, la fiesta, ¿para qué la vamos a celebrar? Pero aquí dice el rabino Saúl, así que celebremos la fiesta, y te lo leo pausado, así que celebremos, no dice dejen de celebrar la fiesta, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Hay gente que tiene malicia y maldad, ya no se diga. De malicia y maldad, sino con mazot, con panes sin levadura. Está diciendo cómo se celebra la fiesta. Dice que celebres la fiesta con mazot, de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Entonces, apostólicamente, proféticamente y apostólicamente, nosotros somos proféticos y somos apostólicos. En el sentido de que creemos en el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Como está escrito. Tenemos que celebrar la fiesta de Pesaj. Tenemos que celebrar la fiesta de Matzah, de panes sin levadura. Tenemos que celebrar Shavuot. Tenemos que celebrar todas las solemnidades.
del Eterno. El que no celebra Shabbat y el que no celebra las solemnidades no tiene un completo entendimiento ni una revelación, ni la revelación del Dios de Israel, del Elohim de Israel. Porque el Eterno se manifiesta a través de las fiestas solemnes. Entonces el sacrificio de Yeshua es expiatorio, la muerte de Yeshua es expiatoria. Primera de Pedro 2:24. Aleluya. Primera de Kefas 2:24, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera, Kefas está citando ¿a quién? ¿A qué profeta? A Yeshaya, a Isaías 53. Y de acuerdo a la profecía de Isaías 53, la muerte del Mesías es expiatoria. La muerte del Mesías es vicaria. También en Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, hablando de la humanidad de Yeshua. Ya habló de la divinidad del primer versículo de Hebreos. A Yeshua coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por quién gustó la muerte de Yeshua? Por uno solo. Eso es expiatorio. No dice que fue por un número reducido de personas, fue por todos. Hebreos 9:8 al 14. Dando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Mashiach, Cohen Gadol, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo. Y esta terminología es de Yom Kippur, y lo están escribiendo discípulos de Yeshua del primer siglo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu, el Ruach eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recuerde el paralelismo entre el primer mes, el mes de Aviv, y el séptimo mes, el mes de Tishrei. Recuerde el paralelismo entre el 10 de Aviv, Yeshua entró un 10 de Aviv, triunfal a Jerusalén, y el 10 de Aviv
si ubicamos en dos columnas los meses, 10 de Aviv y 10 de Tishri, coinciden paralelamente. Entonces estamos viendo en Yeshua, estamos viendo el cumplimiento de todas las fiestas, de todas las solemnidades de Levítico 23. Ahora, la tradición judía mira el sacrificio de Pesach como una expiación. ¿Qué nos dice ahora la tradición judía respecto al sacrificio de Pesach? Es decir, el cordero quitaba el pecado para que Dios no lo viera. El cordero de Pesach moría bajo la ira que Dios derramaba, cubriendo así los pecados del que lo ofrecía. Esto es lo que Rashi, uno de los comentaristas prominentes en el judaísmo ortodoxo, un respetado comentarista judío medieval, tiene que decir: veo la sangre de Pesach y hago propiciación por vosotros. Me compadezco de vosotros por medio de la sangre de Pesach y hago propiciación por vuestras almas. Shemot Rabbah 15, 35b y 35a. Lo cito nuevamente, esto es lo que Rashi comenta. Veo la sangre de Pesach y hago propiciación por vosotros. Me compadezco de vosotros por medio de la sangre de Pesach y hago propiciación por vuestras almas. Durante la 10ª y última plaga en Egipto, el sacrificio de Pesach salvó literalmente de la muerte a las personas. Éxodo Shemot 12:23. De acuerdo a la ofrenda redentora de la sangre de Pesach, el primogénito vivía. De nuevo Rashi comenta: es como si un rey dijera a sus hijos: sabed que yo juzgo a las personas con penas de muerte y las condeno. Dadme pues un presente para que en caso de que seáis llevados ante mi tribunal, pueda anular las acusaciones contra vosotros. Así que Dios dijo a Israel: ahora me preocupa la pena de muerte, pero os diré cómo me compadeceré de vosotros, y por la sangre de Pesach os expiaré. Y por la sangre de Pesach os expiaré. Esto es lo que han dicho nuestros rabinos de bendita memoria dentro del judaísmo tradicional. Shemot Rabbah 15, 12 en Shemot 12:10. Los corderos de Pesach trajeron expiación a las casas de los hijos de Israel en esa noche de juicio y redención. El rabino Abraham Ibn Ezra, es decir, Esdras, también relacionó la Pesach con expiación. La marca de sangre fue diseñada como una expiación para aquellos dentro de la casa que participaron de la ofrenda de Pesach. Y también fue una señal para cuando el Malach destructor pasara por la casa. Sonsino Humash, página 388. Es decir, que nadie le siembre dudas respecto al sacrificio de Yeshua. El sacrificio de Yeshua es el sacrificio perfecto. El sacrificio de Yeshua es el sacrificio expiatorio. Ya lo vimos en los versículos de la Torá, como confirma la expiación del sacrificio de Pesach. Y ya lo vimos en los comentarios de los rabinos de bendita memoria en el judaísmo tradicional. Y ellos cómo interpretan, qué es lo que se cree dentro del judaísmo tradicional respecto al sacrificio de Pesach. Es decir, que el sacrificio de Pesach es expiatorio. Entonces demos gracias al Eterno, amados hermanos,
Avinu Shebashamayim, honra, gloria y alabanza a ti, oh Rey poderoso, oh Rey majestuoso, porque nos permites una vez más vivir este Shabbat Hagadol, este Shabbat grande, este Shabbat en el que Yeshua entró triunfal a la ciudad santa de Jerusalén, como un anticipo de su entrada final, cuando Él regrese por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos y entre a tomar el trono que le pertenece como el Mesías judío en la ciudad santa de Jerusalén. Gracias a Abacadosh, porque ahí estaba siendo anticipado también el Hoshana Rabbah, lo que hacemos en las sinagogas el séptimo día de Sukkot, cómo tomamos las ramas de palmeras que están ordenadas en la solemnidad de Sukkot y proclamamos Hoshana, Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana. Vemos la conexión Abacadosh de tus solemnidades, vemos la proyección Abacadosh de tus solemnidades, vemos el cumplimiento de tu Torah, Padre, a través de Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Cordero de Pesach. Él es el Cordero que fue inmolado, aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, porque estamos en ese tiempo, Abacadosh, donde se separaba el Cordero, donde se escogía el Cordero. Y nosotros hemos escogido nuestro Cordero. Nosotros ya escogimos a Yeshua, al Cordero de Dios, al Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Y nosotros sabemos que Él murió en Pesach. Nosotros sabemos que Él cumplió las profecías de Pesach. Nosotros sabemos que Él es la Pesach de Yahvé. Aleluya. Y por lo tanto tenemos que celebrar la solemnidad de Pesach con matzot, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias, Padre, a todos los que están siendo llamados a Abacadosh, aún en medio de la cautividad de Egipto, de Roma. Abacadosh, tú estás abriendo los ojos de los ciegos espirituales. Tú estás dando a conocer, Padre amado, tu verdad, la verdad de tu Torah, la verdad de tu palabra. Abacadosh, aleluya, porque estás preparando un remanente, Kadosh, un remanente separado, un remanente que le dice no a Egipto, no a la esclavitud de Egipto, pero decide andar, aleluya, con el Dios de Israel, decide caminar con el Dios de Israel, decide andar en obediencia con el Dios de Israel, aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que estamos entrando, Padre, previo a la celebración de Pesach, Abacadosh, donde vamos a recordar la salida de Egipto, de Mitzrayim, de nuestro pueblo de Israel, Abacadosh, y donde vamos a recordar la muerte de Yeshua, que libera de todo pecado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos despedimos de esta transmisión deseándoles Shabbat Tov e invitándoles para la celebración de Pesach, el Seder de Pesach, este miércoles 1 de abril a las 5 p.m. en comunidad Anshei Haderech. Shalom, shalom y Shabbat Tov.